Buenos días. Hoy vamos a compartir algunas ideas acerca del conexionismo pavloviano. Particularmente el objetivo de esta clase es tratar de transmitir qué es tan importante dentro de esta teoría: la construcción de novedad, la generación de nuevas conexiones, lo que podríamos denominar el aprendizaje, como la extinción, lo que hay que evitar, conexiones que hay que tratar de mitigar o a veces desaparecer. El modelo clásico, ustedes ya lo han visto en otras asignaturas, eh, sostiene que la creación de las conexiones se da por asociación entre reflejos bien establecidos, es decir, un reflejo de tipo innato. En este caso ustedes están viendo un estímulo incondicional que está asociado a una respuesta incondicional, y ese estímulo incondicional se asocia, se aparea con una señal neutra. Recuerden esto, inicialmente no es más que una señal neutra, es decir, una eh, señal que se encuentra en el ambiente y que el investigador o quien esté llevando adelante esta actividad lo propone como elemento que va a parear a un estímulo incondicional. Naturalmente, el estímulo incondicional y la señal son normalmente distintas. Esto es, si el estímulo incondicional es, por ejemplo, el polvo de carne en el ejemplo clásico pavloviano, el estímulo señal, que luego se convertirá en estímulo condicional, puede ser un pedazo de carne, puede ser un sonido, puede ser una lucecita, puede ser un golpecito de una virome contra el banco. Es decir, en principio una señal neutra que luego de sucesivos apareamientos con el estímulo incondicional se va a convertir en un estímulo condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque genera una relación que produce una respuesta condicionada, es decir, aprendida, muy semejante a la de la respuesta incondicional, es decir, aquella respuesta que producía el estímulo incondicional. Claro, las cosas son siempre un poquito más complejas que como se producen en el laboratorio. ¿Qué sucede? No todos los estímulos se perciben exactamente igual. Eh, Supongamos que el estímulo fuese un elemento apetitivo, algo que uno tiene disponible, por ejemplo, para comer. Bueno, eso depende del estado del organismo. El olor a una milanesa puede ser sumamente atractiva a cierta hora del día si no hemos tenido una ingesta previa, y puede ser sumamente desagradable si lo percibimos a las 3 de la tarde y luego de haber almorzado. Es decir, el mismo estímulo toma el valor de tal en función de las características de organización que tenga el organismo que lo percibe. Por lo tanto, los estímulos no se perciben siempre exactamente igual. En el caso de Pavlov, recuerden que a los animales se los sostenía en cierto periodo de privación para tratar de igualar las condiciones. Sin embargo, esto está lejos de poder controlarse, por supuesto, en la vida real. En la vida real los organismos funcionan y pueden percibir de maneras que fluctúan a veces de manera importante dentro de un entorno. Y otro problema, otra cuestión, es que no necesariamente todos los estímulos tienen la misma intensidad ni la misma calidad de estímulo. Es decir, eh, no siempre el volumen del estímulo al cual estamos sometidos tiene la misma intensidad. Estoy tratando de apagar el celular que está meta mandar mensajes. Ahora sí. Ni tampoco eh, la calidad, por ejemplo, de la comida necesariamente es la misma. Sin embargo, a pesar de estas fluctuaciones, y salvo situaciones extremas, el organismo tiende a responder de manera similar a
estímulos levemente diferentes. A esta proliferación de variaciones del estímulo es lo que se lo denomina generalización del estímulo. En el gráfico, como podemos ver, como un estímulo condicional 1, 2, 3, 4 y 5 generan siempre una respuesta condicional, en realidad siempre muy similar. Ahora bien, así como no siempre los estímulos son exactamente iguales, tampoco las respuestas se ejecutan de una manera exactamente igual. Dependen también del estado del organismo. Además, el organismo tiende a responder de manera similar a estímulos levemente diferentes, como hemos visto. Sin embargo, no lo va a hacer necesariamente con la misma intensidad, ni con la misma frecuencia, ni con la misma calidad de respuesta. Es decir, puede haber pequeñas variaciones en una respuesta genérica que es semejante. A este fenómeno se lo denomina generalización de la respuesta. Entonces tenemos, partiendo de un apareamiento muy sencillo, muy elemental, que es el que Pavlov formuló a principios del siglo XX y que le llevó a ganar el premio Nobel en 1904, explica cómo se genera la novedad, y vemos que con elementos muy sencillos ya podemos pensar en una miríada de aprendizajes asociativos que se producen simplemente contando con estos instrumentos. Ahora bien, es tan importante producir y que un modelo pueda predecir la creación de nuevas conexiones como poder describir, explicar y predecir cómo se extinguen las conexiones. En muchas oportunidades, la inhibición de un impulso es absolutamente adaptativa y hace que la persona preserve su vida o que el organismo preserve su vida. Entonces, el estudio y los modelos que explican la extinción de las conexiones es tan importante como la generación de novedad. ¿Cómo se extinguen las conexiones? Bueno, hay varias modalidades. La forma más canónica y que está vinculada a lo que veíamos en los slides anteriores es simplemente no producir el refuerzo, que en este caso es simplemente volver a repetir periódicamente el estímulo incondicional. ¿Bien? O sea, recuerden, en el caso del conexionismo pavloviano, la palabra refuerzo se utiliza para denominar a la aplicación del estímulo incondicional que va a fijar el lazo entre una respuesta condicionada y el estímulo incondicionado, aplicándose periódicamente para que esa vinculación no se extinga. Cuando ese refuerzo, es decir, cuando periódicamente no aparece la aparición, no aparece el estímulo incondicional en juego durante el proceso de condicionamiento, lo que sucede es que empieza a mitigarse el valor de la conexión entre el estímulo y la respuesta aprendida. Entonces decíamos, cuando esto sucede se tiende a relajar el reflejo aprendido, por lo que en un programa de instrucción planificado que desea evitar la extinción se deben contemplar momentos de reforzamiento. Sin embargo, si así no se hiciese y se produjese la extinción, es probable que nos encontremos con un fenómeno interesante. Podría darse una situación en un periodo que es difícil de definir y en un contexto que también es difícil de definir, un fenómeno que se denomina recuperación espontánea. Es decir, que la relación entre estímulo condicional y respuesta condicional reaparece a pesar de haberse producido la extinción en un periodo previo. Ese es un buen momento, si deseamos sostenerlo, de aplicar nuevamente el reforzador, es decir, aplicar el refuerzo
para que esa conexión se restablezca. Si así no se hiciese, es decir, si en el momento de recuperación espontánea no se aplicase nuevamente el refuerzo a través de un estímulo incondicional, este se irá mitigando y se extinguirá si no recibe el refuerzo. Ahora bien, ¿cómo se trabaja para que aumentemos la resistencia a la extinción una vez producida una conexión deseable? Bueno, hay varias estrategias. Una de ellas es por medio de la ejecución planificada de sesiones agrupadas de varios procesos de condicionamiento-extinción. Condicionamiento-extinción. Es decir, uno justamente lo que hace es trabajar en el sentido de lo que le explicaba en el slide anterior. Genera el condicionamiento por apareamiento en varias sesiones entre el estímulo incondicional y el estímulo que luego será condicionado, o sea, la señal neutra que se va a convertir en estímulo condicional. Una vez que se ha establecido, deja de otorgar el reforzador, empieza a aparecer el fenómeno de extinción. En ese momento entonces se produce nuevamente un proceso de condicionamiento, se retira el reforzador, se empieza a producir la extinción. En ese momento se produce el fenómeno de reforzamiento, y cuando estos procedimientos se repiten más o menos sostenidamente, se aumenta la resistencia. Finalmente cada vez es más lento la pérdida, la extinción, la desaparición de la conexión aprendida. Entonces aumenta la resistencia a la extinción. Otro aspecto a considerar, y no menos interesante, y aquí nos metemos con los aspectos motivacionales de los estímulos, que la resistencia a la extinción es inversamente proporcional a la fortaleza del estímulo inicial. Es lo que se denomina la prepotencia del estímulo. Un condicionamiento puede lograrse aún en un solo ensayo. Por ejemplo, si el estímulo genera una experiencia emocional negativa fuerte, es probable que con un solo ensayo sea suficiente para que no se repita la experiencia. Cuando esta experiencia emocional negativa es extraordinariamente alta y devastadora para el organismo, se lo denomina experiencia traumática. Ahora, sin llegar a una experiencia traumática, pensemos en un aprendizaje por un estímulo adverso, o sea, un estímulo que potencialmente genera una experiencia emocional negativa o dolorosa para el organismo, como podría ser: toco esta superficie y esta superficie está extraordinariamente caliente y me quemo. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Eso es un fenómeno de generalización, pero basta una vez que uno se queme como para que se genere un aprendizaje bastante resistente a la extinción. No, todos ustedes habrán pasado por situaciones desagradables y traumáticas, y a veces se encontrarán evitando simplemente concurrir en la cercanía física, por ejemplo, de un lugar en donde ocurrió un evento que resultó desagradable. Si estas experiencias dolorosas se generalizan excesivamente, en parte en función de los mecanismos descritos anteriormente, como nosotros vamos a ver luego en otra clase, que seguramente serán 2 presentaciones del tratamiento de una paciente. Cuando decíamos esto se generaliza excesivamente, puede dar origen a situaciones de fobias o a comportamientos aversivos. Esto es, que la experiencia emocional negativa, experiencia traumática, de alguna manera queda también vinculada y generalizada a otras circunstancias
coexistentes y concurrentes en el momento en que se produjo el hecho, y por lo tanto se producen fenómenos de generalización que, como están vinculados a una experiencia emocional negativa, no requieren de un sostenido proceso de condicionamiento como si lo necesitan los condicionamientos con experiencias positivas. Y estas generalizaciones pueden producir configuraciones que se constituyan, si además interviene el segundo sistema de señales, que esto es la aparición de la palabra, se constituyan auténticas fobias o simplemente aversiones al acercamiento a determinados espacios, animales, objetos, circunstancias, etc. Otra forma muy eficaz y de menor costo de lograr un aumento sustantivo de la resistencia a la extinción es a través del apareamiento de varios estímulos incondicionados con un mismo estímulo condicionado. El ejemplo típico sería el dinero. El dinero de por sí obviamente es un estímulo aprendido, o sea, no es un estímulo incondicional, es un estímulo que ha sido aprendido por condicionamiento. Pero ¿con cuántos? O sea, el dinero es posiblemente la moneda de cambio más generalizada de apareamiento con estímulos y reflejos incondicionales y condicionados, aprendidos a lo largo del tiempo, y a los cuales el dinero sirve como facilitador y por lo tanto se constituye en otro estímulo condicional. Uno piensa en dinero y quizás piensa en viajes, uno piensa en dinero y piensa en buen vivir, piensa en dinero y piensa en una hermosa casa, piensa en dinero y piensa en lujuria, piensa en dinero y piensa en equipamiento o piensa en ropa. Es decir, el dinero está asociado a toda una gran gama de reflejos condicionados, porque también la mayoría de estos, son reflejos aprendidos y bien instalados y sostenidos, además y conjugados en el dinero. ¿Cómo se interrumpen las conexiones? ¿Cómo se logra inhibir conexiones preexistentes? Bueno, hay dos grandes fuentes que pueden promover la inhibición de un condicionamiento en curso. Se denominan inhibiciones internas e inhibiciones externas. La inhibición interna hace que un estímulo condicional deje de producir una respuesta condicional como consecuencia de la ausencia de refuerzo. Estamos en la situación del ejemplo más clásico. Para que esto se produzca, para que se desenlace una relación condicional de este tipo, nos encontramos en un trabajo que es generalmente progresivo, que es lento, que puede ser muy dificultoso. Supongamos como ejemplo una generalización de la gratificación por ingesta. Esto sería conductas que llevan a comer en exceso. No es sencillo, todos lo conocemos, no resulta tan sencillo poder llevar adelante una dieta exitosa, y el trabajo de supresión de refuerzos, en muchos casos, cuando esta exigencia es demasiado elevada, suele hacer que el sujeto simplemente deje el tratamiento o haga el tratamiento de una manera sustantiva, veloz y dedicada durante un periodo de tiempo relativamente breve, y luego deje de continuar con las medidas de restricción
y de control necesarios para que obtenga los resultados eficaces que estaba buscando. La inhibición interna como consecuencia de ausencia de refuerzo es siempre aplicable en este caso a la inhibición de estímulos de características positivas para el organismo. El paradigma natural más extendido de inhibición interna es el dormir. Uno logra dejar de prestar atención a todos los estímulos del exterior, aunque la noche y la habitación en la que nos encontramos generalmente se acondiciona para minimizar la presencia de estímulos externos. Pero cuando esto no se logra dejar de activar, o cuando no se logra dejar de activar los estímulos internos, es decir, sobre todo los pensamientos rumiativos, los ideativos, lo que en conjunto se denomina la irrupción y activación del segundo sistema de señales, el mundo de las palabras y de las ideas, y también de las emociones, aparecen las alteraciones en el sueño. Esto es, la alteración en el sueño es un fracaso del mecanismo de inhibición interna. Salvo que estuviésemos escuchando un bochinche que efectivamente nos haga despertar por razones ajenas a nuestro propio proceso ideativo, ¿no? Otro ejemplo de inhibición por inhibición de estímulos positivos sería la pérdida de la respuesta fisiológica positiva hacia, por ejemplo, un producto sabroso, rico, atractivo, como puede ser un alfajor, un conito, como producto de trabajar en una fábrica, en donde entonces el reforzador aparece, pero no aparece como promesa, pero no se satisface, o en algunos casos, en muchas fábricas se permite el libre consumo en determinado horario, con lo que se produce un fenómeno que se denomina de inundación, con lo cual el efecto es exactamente el mismo. Existen también fenómenos de inhibición interna, pero que se aplican sobre la inhibición de estímulos negativos. La inhibición interna, por habituación, esta es la palabra clave, hace que un estímulo condicional negativo deje de producir una respuesta condicionada negativa. La habituación vendría a ser como la inhibición de una inhibición. La habituación es un mecanismo extraordinariamente frecuente en nuestras vidas. Por ejemplo, rápidamente dejamos de escuchar el ruido del cooler, por ejemplo, que en este momento, al prestarle atención, escucho en mi computadora que está aquí a la izquierda, o dejamos de escuchar el motor del aire acondicionado, o cualquier señal que puede ser molesta, como la de una lámpara, que sea monótona y que sea constante. En realidad, ese ruido funcionaría como un estímulo que viene a perturbar el condicionamiento en curso, es decir, vendría a aparecer como un inhibidor. Sin embargo, el organismo se la rebusca para inhibir a ese inhibidor y dejar de escuchar el motor del aire acondicionado, el ruido del cooler o la señal molesta y monótona que está en el ambiente, y lo ignoramos y continuamos nuestra actividad sin ningún inconveniente, al menos hasta que alguien nos llama la atención, porque si en ese momento entra un amigo y nos dice: che, qué ruidoso está esta computadora o este aire acondicionado, ni bien le prestamos atención, efectivamente percibimos que está haciendo un ruido molesto, pero esa monotonía y constancia
colabora a que nosotros podamos aplicar el fenómeno de habituación, es decir, la inhibición de un inhibidor del condicionamiento en curso. Muchas personas tenemos acúfenos, que son cuestiones auditivas a nivel del contacto neuronal. En realidad se manifiestan como ruiditos que escuchamos en el oído de forma permanente, constante, pero que no provienen del exterior. Habitualmente se manifiestan como zumbidos en determinada frecuencia. El organismo los escucha de manera constante y permanente, y en realidad todavía no hay cura para eso. Pero ¿cómo se defiende el organismo? A través de un mecanismo de habituación. Es decir, que sin proponérselo, la persona, como si fuese un ruido proveniente del exterior, como decíamos, del cooler o de una lámpara, deja de percibir ese zumbido, por lo menos hasta tanto no le preste atención. En el momento en que le presta atención, va a volver a escuchar el ruidito de referencia. Las respuestas condicionadas, hasta aquí estábamos hablando de inhibiciones internas, también pueden no ocurrir por inhibición externa. Por ejemplo, si el sujeto es perturbado por un estímulo externo importante después de aplicar el estímulo condicional. Aquí interviene un concepto importante dentro de la teoría que se denomina reflejo de orientación. El reflejo de orientación, reflejo de freezing, o también lo pueden asociar con dos cosas que vemos corrientemente. Los perritos que al escuchar, sobre todo los ovejeros, que al escuchar un sonido paran las orejitas, es decir, están comiendo, sin embargo, interrumpen la actividad y levantan la cabeza y paran las orejitas. Y también un reflejo de orientación defensivo es el de las arañitas o los bichos bolitas, que ni bien uno se acerca a su espacio vital de una manera que ellos decodifican como alarmante para su integridad, ¡ping!, se cierran sobre sí mismo. En un caso, la arañita tomando la misma posición como si estuviese muerta, y el bicho bolita dejando su parte esquelética más dura hacia afuera y más defendida. El reflejo de orientación, les decía entonces, constituye una señal que produce algún tipo de respuesta, como la de bicho bolita, la de quedarse congelado, quedarse en un estado duro, helado, y puede ser una señal intensa o tenue, innata o adquirida, pero en todo caso tiene el poder, definitivamente el poder, de detener el condicionamiento en curso. Cuando decimos el condicionamiento en curso, quiere decir aquello que estemos haciendo. Puede ser que estemos escuchando música o preparando una clase, o estudiando, o leyendo, o jugando a la pelota. Es decir, cualquier actividad que estemos llevando adelante queda interrumpida a partir de la presencia de esa señal a la que denominamos reflejo de orientación. En realidad, el reflejo de orientación podría ser visto en términos más cognitivos como una invitación a la atención. A veces es una invitación exigente, que sí o sí va a promover la atención sobre una cosa que está por empezar. En realidad, todo proceso de condicionamiento comienza con un RO. Si uno comienza a dar una clase, una charla, o tiene que dar un examen, ¿no? O entrar a cantar en una pieza musical o a ejecutar un instrumento con otros en el desarrollo de un grupo musical,
o pegarle una pelotita. En todos los casos, el proceso comienza con la invitación de reflejo de orientación. Ustedes van a ver o verán a lo largo de esta materia y de otra, por ejemplo, de psicología cognitiva, que la mayor parte de los experimentos, cuando se comienza en la pantalla, aparece una especie de crucecita, por ejemplo, en algún lugar de la pantalla, generalmente en el medio. Su finalidad es invitar a reflejo de orientación, exclusivamente, y hacer que la persona se concentre en el comienzo de la actividad de la tarea que aparece después de la crucecita. Claro, hay reflejos de orientación que son intensos y que en todo caso pueden ser innatos. Por ejemplo, una explosión, un sacudimiento, un temblor, cualquiera de ellos tiene componentes que están asociados a reflejos innatos y en todo caso a algunos, y en todos los casos son estímulos intensos negativos. Pero también en el otro extremo hay reflejos de orientación que pueden ser invitados a partir de señales aprendidas. A ver, basta que en una clase el profe de pronto o la profe se quede un minuto en silencio para que produzca un efecto de llamada de atención al grupo que quizás está comentando cualquier otra cosa. Piensen, ahora estamos hablando. Si yo hago esto, algo tan sencillo con una virome en el micrófono, esto ya es una invitación al reflejo de orientación que podría ser utilizado para promover la irrupción de otra línea de condicionamiento. Por ejemplo, si estuviésemos en un programa de radio, esto podría ser el tic que nos indica la hora y que ahora viene la tanda de las noticias, por ejemplo. ¿Cuáles son los reflejos de orientación más frecuentes? Bueno, cualquier estímulo con novedad, o sea, la irrupción de cualquier estímulo que promueva novedad, algo inhabitual para el contexto en el cual estamos. Simplemente eso quiere decir. La novedad es que esta señal no es pertinente, no se corresponde, no necesariamente quiere decir que sea extraordinariamente rara, simplemente que no se corresponde con el contexto en el cual estamos desarrollando esta actividad. Esto es, cualquier estímulo que puede ser positivo o negativo, que interrumpa el contexto. También existen estímulos que funcionan como reflejos de orientación, que tienen una fuerte impronta de característica biológica. En general, estas señales son cíclicas y sirven para aprender a anticipar. Por ejemplo, el apetito. Suponiendo que comemos en determinado horario más o menos preestablecido, supongamos a la 1 de la tarde el almuerzo, más o menos media hora antes del horario del almuerzo, el sistema nervioso envía insulina a la sangre. Esto se promueve de manera obviamente involuntaria, inconsciente, y lo que produce es producto de un condicionamiento temporal, y lo que produce es que se quema parte del azúcar, y entonces eso es lo que nosotros percibimos como sensación de apetito. Y fíjense,
media hora después de la ingesta, después de haber comido, el nivel de azúcar en sangre nuevamente comienza a elevarse. Este es un reflejo de orientación y todos conocen. Uy, yo ya tengo hambre. Uy, yo ya tengo tal cosa. Conclusión, acá hay un chiste, pero no ir al supermercado con hambre, porque ir al supermercado con hambre supone ir con un reflejo de orientación apetitivo, despierto, activado, que va a promover la compra por impulso de productos innecesarios seguramente. Otros reflejos de orientación que frecuentemente se utilizan, sobre todo en algunas técnicas de tratamiento cognitivo-conductual, se llaman invite a la fobia a comer con usted, en situaciones de aprendizajes que nos resultan disfuncionales, como el temor a poder tomar un avión para trayectos cortos, como puede ser viajar desde aquí de Mar del Plata a Buenos Aires, y a veces eso es muy perjudicial para la persona porque necesita ir y volver en el día, y eso significa la inversión, en caso de ir por medio terrestre, de una cantidad muy alta de horas, y eso significa perder un día, cuando en realidad debería poder ir a la mañana y regresar a la tarde o cosa por el estilo. En fin, hay aprendizajes que son disfuncionales. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es instalar un reflejo de orientación, es decir, un elemento, una señal que promueva un reflejo de orientación lo suficientemente potente como para inhibir un temor aprendido. Es decir, que durante el viaje estemos atentos al reflejo de orientación y no al temor. Luego en el próximo slide van a venir algunos ejemplos. Hay otros reflejos de orientación, en este caso es un reflejo innato, como es la dilatación de la pupila. Este es un reflejo que opera en el organismo frente a una situación de atracción placentera o de potencial partener sexual. Por los ojos generamos una señal que indica que estamos apetitosos del objeto sexual frente al que nos encontramos. Bueno, ustedes ya pueden ir tomando de esto todas las derivaciones que tiene en la industria de la cosmética. Existen países musulmanes donde todavía las mujeres tienen que tener cubierto el rostro prácticamente en su totalidad, salvo quizás los ojos. Existen unos cosméticos, unos hisopos, un hisopado que se pasa por el ojo y que justamente produce una situación de dilatación de la pupila, lo que aumenta el atractivo sexual para el hombre. De manera similar y en otro contexto totalmente distinto, lo que se denomina cara de póker, entre otras cosas, es poder controlar la dilatación de la pupila en el momento en que tenemos buenas cartas en una partida. Bien, sigamos con... Existen inhibiciones internas y externas, estamos analizando eso, y existen estímulos con valor de señal innata que se enancan, digamos, como reflejo de orientación en sensaciones corporales. Por ejemplo, se puede producir una situación premeditada de dilatación de la pupila hasta que funcione la anestesia.
es decir, que se produce una interferencia entre un reflejo de orientación inevitable y el funcionamiento de un analgésico necesario para llevar adelante una actividad médica. No confundir esto con lo de la dilatación de la pupila de la página anterior. Esto es una dilatación producida para que funcione como reflejo de orientación y te tenga activo mientras se espera que empiece a funcionar una anestesia o un analgésico. Otros estímulos con valor de señal innata y cualquier estímulo que produzca picadura, estornudo, ardor. Estos son en general reflejos de señales que invitan al reflejo de orientación que no cesan o que es extremadamente difícil controlar. Pensemos ahora sí, una persona que con temor a volar, que durante su vuelo a Buenos Aires esté con un ataque de ardor en un lugar, o picadura, o le pica, o con estornudos, es probable que no pueda prestar atención a su reflejo prendido y que para cuando llegue, para cuando se le pase la picadura ya estén en Buenos Aires. También hay sensaciones corporales francamente contradictorias. El caso más paradigmático, que lo vamos a ver más adelante, es que uno no puede estar tenso y relajado al mismo tiempo. Es imposible estar angustiado, asustado, tenso, ansioso y relajado muscularmente al mismo tiempo. Y esta ha sido la clave que ha permitido muchos trabajos de tratamiento y de sensibilización. Pero bueno, volviendo a esta clase, si uno compara, por ejemplo, el dolor contra la ansiedad o el miedo, podríamos decir, dolor mata miedo. O sea, cuando hay dolor, se termina la ansiedad. En el momento en que hay dolor, eso no quita que luego, si el dolor cesa, estemos sumamente atemorizados y ansiosos por no repetir el dolor que ya tuvimos. Eso es una cuestión distinta. Lo que se habla aquí es de la coexistencia de estos dos aspectos al mismo tiempo. Bueno, también existen otras señales innatas como vinculadas a las sensaciones corporales, como es la de sensibilización por contacto, de sensibilización que permitiría, por ejemplo, tener sensaciones corporales próximas a tocar un sapo o experimentar diferentes niveles de altura, esto asociado a diferentes situaciones aversivas. En todos los casos, estas instancias, estas reacciones corporales que pueden funcionar como reflejo de orientación, podrían convertirse en un comportamiento disfuncional o podrían ser utilizados para inhibir otro comportamiento que sí es el que realmente preocupa y es disfuncional. Si acá no estamos analizando el tratamiento de una situación en particular, sino que estamos describiendo todas aquellas señales del ambiente, cosas que existen en la naturaleza que pueden tomar el valor de reflejo de orientación y que pueden ser utilizados de diferentes maneras. Existen otros fuentes de reflejo de orientación y de inhibición externa, que son los estímulos con valor de señal instructiva, particularmente las órdenes verbales, o sea, la intervención del segundo sistema de señales. Por ejemplo, en situación de jaqueca, cantar el toc del reloj en el momento
en que se marca que pasa un minuto, son prácticamente situaciones imposibles de coexistir. O hay jaqueca o hay top. Si alguien logra cantar bien el momento en que pasa el segundo, en que se marca el segundo, probablemente olvide o encomille su dolor jaquecoso. En este caso, la orden verbal sería el reflejo de orientación que sostiene este tipo de práctica. Acá hay otro ejemplo. Una orden verbal que indica, deje de pensar en la palabra hipopótamo durante 30 segundos y recibirá un premio. Es prácticamente imposible. Uno ve la palabra hipopótamo, se imagina la figura del hipopótamo y hasta alguna tontería a propósito de los hipopótamos, o no tontería, se le ocurre un chiste, se le ocurre algún juicio, y es prácticamente imposible dejar de pensar en hipopótamo una vez que sea activada la etiqueta verbal hipopótamo. Esto lo vamos a ver también en psicología cognitiva. No quiero adelantarme ni trasvasar teorías. Otra forma de que una señal instructiva pueda ser utilizada como reflejo, digamos, invocando el reflejo de orientación para resolver una situación corriente, podría ser el ejemplo de un niño que se cae en la calle y se lastima un poco la rodilla, y bueno, cuando empieza a llorar, su mamá le dice, mirá ese perro, mirá aquel tal cosa, ese dinosaurio que está, y entonces ve una configuración de nubes que se parezca lo suficiente, o en la configuración de hojas de un árbol, y entonces si logra que la criatura vea esa configuración, como en un test de Rogers, ¿no? Vea esa configuración, va a lograr que el niño inhiba el llanto producto de una pequeña lastimadura. Otra forma que una orden verbal puede servir para atacar una consecuencia indeseada es una orden de acercamiento a los objetos fobígenos con el objetivo de reducir temores. Acá el ejemplo que les puse es la indicación de tener un perro en casa. Puede ser una salida adecuada para una persona que tiene miedo a los perros. Finalmente vamos a ver otra forma de inhibición de las conexiones preexistentes denominada contracondicionamiento. El contracondicionamiento no se trata de asociar un estímulo neutro con uno motivacional, como en el condicionamiento clásico, sino que se trata de asociar dos estímulos motivacionales opuestos. El caso más clásico, el más referido, que es el primero que van a encontrar allí a la izquierda, es el de la naranja mecánica, que generalmente desde hace muchos años lo utilizamos como ejemplo en la asignatura. Es aquel en donde hay un estímulo condicional positivo, en el caso de la naranja mecánica, las mujeres o las personas mayores, y la respuesta condicional eran comportamientos de extremada violencia que se aparean con un estímulo incondicional negativo, como puede ser un emético, es decir, una sustancia que produce náuseas y vómitos, y una respuesta y que produce una respuesta incondicional justamente de náuseas o vómitos. Como salida del proceso de contracondicionamiento, fíjense que se están apareando dos estímulos con valencia emocional opuesta, pero una de ellas es innata y mucho más fuerte, que es el emético, hace que la presencia del estímulo condicional inicial, que en este caso podría ser el anciano o la mujer,
produce una situación similar a la del emético, es decir, produce alejamiento, náuseas, este, retorticones, etcétera, etcétera. Es decir, se trasvasa el efecto del emético hacia el estímulo condicional inicial. Esta técnica en todo caso requiere de extraordinaria cantidad de cuidados, porque es muy sensible a que se condicione con otras variables parasitarias que se encuentran en el ambiente, y bueno, que ustedes van a poder observar si se dedican a leer el libro o ver la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. En el caso de la derecha, es mucho más parecido a lo que es la base de la sensibilización sistemática. Imaginemos el caso de un niño que le teme a un gato, y entonces frente al estímulo condicional gato, porque no es innato el temor al gato, produce una respuesta de llanto. Y entonces, en el mismo momento en que se le presenta el gato, se le presenta también un estímulo incondicional positivo fuerte. Bueno, yo puse como ejemplo allí un dulce, puede ser cualquier cosa que sea muy gratificante y positiva para el organismo, y entonces la respuesta que va a producir es una respuesta favorable. Lo que se logra en este caso es que el estímulo condicional que inicialmente era negativo del gato, y que después se convierte en positivo, y que la respuesta sea, bueno, placentera como comer el animalito.